La antropología es la ciencia que estudia los orígenes de las personas. En algunos casos se especifican en buscar las huellas, los orígenes y los destinos de algún grupo en especial. Nosotros vamos a contactarnos con un antropólogo, con Iván Cherhovsky, que nos va a contar un poco algo de lo que tiene que ver con la antropología y los judíos en la República Argentina, la llegada de los judíos a la República Argentina. Hola, Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto grande. Eh, es muy interesante saber los orígenes nuestros. Muchos sabemos de la llegada de los barcos, el hotel de los inmigrantes, y se han escuchado muchas historias. ¿Y qué es lo que vos pudiste, cómo encaraste el desarrollo de esta investigación? ¿Sobre los orígenes de la comunidad judía argentina? Sí. Me olvidé de decir Mira, yo, antes, perdón, me olvidé de decir en la presentación que sos profesor de la Universidad de Quilmes y que también estás con unas entidades judías que ahora nos vas a contar. Dale. yo lo que te puedo decir es que hay cuatro teorías sobre el origen de los judíos en Argentina. Ok. Cuatro teorías distintas. Una es la idea de que la comunidad nace con las colonias agrícolas, es decir, con los fundadores de Moisés Ville, Ujú, que llegan en el vapor Weser en agosto del 89, de 1889. ujú, Y bueno, sufren una serie de peripecias, es toda una aventura, ¿no? La de los viajeros del Weser, ujú. y se terminan instalando, pese a muchas contrariedades y contratiempos que van sorteando, se terminan instalando ahí en el centro geográfico de la provincia de Santa Fe y crean la colonia Moisés Ville, y a partir de esa experiencia, el barón Hirsch se entera de que hay judíos yendo hacia la Argentina y decide crear la Jewish Colonization Association, porque el varón estaba buscando una forma de ayudar a los judíos del este europeo a emigrar, porque era la época de los pogroms, ¿no? Y bueno, termina creando un plan de colonización masivo y llevando 30.000 judíos al campo argentino. Y en teoría ese sería el impulso para la comunidad, porque a partir de esa experiencia de esos judíos que llegan, la gente que la Argentina era un país católico, con un pasado inquisitorial, que nadie lo conocía, porque no estaba en el mapa de esa gente, Ujú. pero esa experiencia de los colonos agrícolas, bueno, a través de la correspondencia, el periodismo, otros judíos en Rusia, en Ucrania, en el este de Europa, en Polonia, se van enterando de esa emigración Claro. y ven a Argentina como un destino posible porque se podía vivir bien como judío, se podía hacer sinagogas, escuelas judías. Esa es una teoría, ¿no? El origen colono sería. Me acabas de develar algo. Yo siempre pensé que el barón Hirsch empezó con la colonización y después llegó el No, barco. y te voy a develar otra cosa. Antes del Besser ya había, antes de Moiseville ya hubo otra colonia agrícola judía, que fue muy breve, que se creó el año anterior, en 1888, ahí cerca de Moisés era una colonia maderera, eran algunas pocas familias judías que estaban en la colonia Esperanza, cerca de, más al sur, en la provincia de Santa Fe, pero más cerca de la ciudad de Santa Fe, Ujú. la colonia Esperanza. Fue una colonia agrícola digamos, multiétnica, había gente de distintos países y había judíos ahí. Y los judíos, no sé si 20, 30 familias o 40 familias, decidieron abrirse de Esperanza y se fueron más al norte a hacer una colonia maderera que se llamó Monigotes. Y Muy ahora se la conoce como interesante. Monigotes la Vieja, porque después hubo una Monigotes nueva. Monigotes es una zona de Moisés Ville, le pusieron Monigotes por los tótems de los indígenas. Viste que los tótems son unas figuras que Sí, sí, uno puede sí. decir que es un Un monigote. monigote, claro. ¿Qué es No un ofender. monigote? Eso. Sí, los tótems son tallas en general en madera, viste, Claro. que tienen forma, son animales antropomórficos, digamos. La Entonces, pregunta es, espera, cuando vos me decís que había esta colonia, ¿ellos sí. llevaban adelante vida judía? O sea, eran un grupo de judíos que se instalaron en monigotes, pero que hacían vida judía, tenían Kabbalat Sí, sí, Shabbat, sí. tenían...
No sé tanto, pero sí, 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 tenían identidad judía. No sé hasta dónde llegaba la vida judía. Ok. Supongo que habría un oficiante, una sinagoga. Ujú. Después en Moiseville sí Claro. hubo mucha vida judía de todas las facetas, digamos, de gente de izquierda, sionistas, idillistas, gente religiosa, obviamente. En Sí, yo Monigotes, estuve, perdón, estuve en Moisevilla, es impresionante ver que había una comisaría, que el comisario era judío, los ladrones eran judíos, o sea, todo, absolutamente todo, la panadería, todo era judío, todo era judío. Se hablaba en yiddish Moiseville y los llegó a haber gauchos hablaban yiddish. 5.000 judíos llegó a haber en la zona. cinco Wow, mil judíos es, en medio de la Pampa, es es un número, claro. principio del siglo XX, era como un shtetl ruso, digamos. Claro, claro. Bueno, esa es una teoría. Después hay otras tres teorías. Otra teoría es que los primeros judíos son los sefaradíes, los criptojudíos, que llegan desde el descubrimiento de América, de España y después de Portugal. Pero si bien eso está documentado, lo que no hubo es continuidad. Hubo un momento en el que esas familias ya se fueron asimilando al catolicismo por el ocultamiento, por la Inquisición, y ya cuando Argentina, digamos, que declara la independencia y la libertad de cultos, etcétera, más adelante, no hay familias católicas que se declaren criptojudíos que hayan estado escondidos, ¿entendés? No hay Claro, continuidad, claro. pero sí hubo. Entonces, ahí es, ¿cuándo empieza la historia argentina? ¿Empieza en 1810, 1816 con la revolución y la independencia? ¿O Sí, hablamos de historia argentina ya la historia colonial? Bueno, claro. después hay otra teoría, la tercera, que es que los indígenas en América eran judíos, que parece muy loca, pero es una teoría que fue muy, muy discutida, no solo por los judíos, sino también por los mormones y por los católicos, Ujú. incluso en América del Norte, porque vos pensás lo siguiente, cuando se descubre América, el mapa mental que tenían los europeos era la Biblia, era una Claro. sociedad totalmente religiosa, la sociedad medieval. Sin embargo, ni América ni los indígenas americanos estaban en la Biblia. La Biblia, digamos, también te hace un mapa de las culturas y los idiomas y dónde está cada grupo humano. Mm. Y entonces empezó a haber teorías de qué sería ese continente que no está en la Biblia, cómo no está en la Biblia, y cómo estas personas con esos idiomas no están en la Biblia. Una de las teorías era que eso era la Atlántida, que era la Atlántida, que, ¿entendés? El continente Sí, sí, perdido que el continente reemergió. perdido. Y otra teoría, ¿cuál fue? Son las tribus perdidas de Israel. Las tribus perdidas de Israel que se fueron caminando para Oriente, Ujú. llegaron por Siberia, cruzaron a Alaska y poblaron América. Es una teoría del siglo XVI, te estoy hablando, no de ahora. Y que Superhombres. siguió vigente. ¿Eh? Superhombres serían. No, no tanto, porque en realidad el poblamiento de América, ahora desde el punto de vista del conocimiento científico, fue así. Es decir, la zona, el mar, el estrecho de Bering, que es el mar que está entre Siberia en Asia y Alaska en el norte de Sí. América, por momentos se hace un puente terrestre, por ahí pasaron efectivamente Ujú. los primeros hombres que poblaron América, por eso los indígenas americanos tienen ojos rasgados, viste, medio orientales. Claro, claro, claro. Ah, Pero bueno, eh, esta teoría lo que dice es que eran judíos, cosa que no, porque hoy en día la arqueología, la paleontología, la antropología ya descubrieron que el poblamiento de América es mucho anterior al judaísmo, es hace entre 15 y 30 mil años que se pobló América, y hace 15 mil años no había un Moisés, un Abraham, bueno, viste, Abraham no, parece que vivió muchos años, pero sí, no sí. 15 mil. Pero no tanto, no Entonces, 15.000, no 15.000. bueno, y después la última teoría es la que diríamos la más la válida, la que los historiadores y los antropólogos consideramos válida, que es la que estudiaron, la que estudiaron las ciencias sociales, que es que, bueno, los judíos empezaron a llegar a Argentina a partir de la Constitución, cuando en Argentina se permitió la libertad de cultos y empezaron por cuentagotas a llegar unos tipos que al principio eran un cuentapropistas, o sea, un relojero, uno que era militar, después otros que eran representantes de firmas europeas que se instalaban en una casa, una sucursal en Buenos Aires, un banco, imagínate. Ujú. Y esos crearon la primera institución judía de la historia argentina, que es la CIRA,
que es hoy es el Templo Libertad, Ujú. el templo más importante de Buenos Aires. Estamos hablando de Eso se creó 1800, ¿cuánto? en 60, 60, ok. es decir, casi 30 años antes de la llegada de los viajeros del Besser. Claro. ¿Y de qué Sí, origen eran los que llegaban? ¿También europeos? centroeuropeos, digamos, italianos, franceses, ingleses, alemanes, Ujú. O sea que también habría holandeses. allí muchos judíos conversos, digamos, o criptojudíos. No, pero estos que llegaron eran judíos, se Ah, reconocían a sí mismos judíos, ok. solo que eran judíos ya seculares, ¿viste? Modernos. Por ejemplo, el rabino era un tipo llamado Henry Joseph, un inglés, que estaba casado con una mujer que era protestante y era el rabino. Así Mm. que digamos, eran bastante liberales. Y Sí. después, ya en Bueno, hasta el 1865 día de llegan. hoy el templo de Libertad es reformista, ¿no? Sí, pero eso Claro. mucho después, digamos. El reformismo llega en la década del 60 Sí, del sí, sí. siglo XX. Sí, sí. Ok. Y estamos en los orígenes, en la gente, en la primera gente que llegó. Sé también que estás llevando a cabo documentales sobre la llegada de los judíos. ¿Cuáles son las temáticas de esos documentales? ¿En qué Sí, no, te... no tanto sobre la llegada. Yo hago documentales a partir de trabajos académicos. Trato como de buscar algún tema que a mí me interese en el mundo académico, eh, y eso es que suele ser una tesis de doctorado o algo así, Ujú. transformarlo en una película documental y de esa manera, bueno, divulgar un poco esa historia. Y a mí me divierte mucho el transformar algo académico, viste que el lenguaje académico es un poco pedregoso, un poco rígido, ¿no? No, no Sí, es sí, algo, formal. no es así, me voy a la playa de vacaciones, me llevo tres Claro, tesis de doctorado. claro. Pero sí, Sí. pero sí te podés Eh, ver un documental a bueno, la noche en Netflix, es algo ¿no? catedrático, sí. O sea, Exacto. claro, Y bueno, y es cierto que es pedregoso porque una tesis no está escrita para entretener, está escrita para generar conocimiento y está bien que sea así. claro. Pero yo con las películas trato de que eso resulte entretenido y entonces la gente aprende cosas y también se entretiene. O sea, Y lo hasta ahora hice, pavimentás, de alguna manera lo pavimentás el camino. ponele, sí. Le pongo arbolitos al costado del Claro, de la, claro, o sea ¿no? que eran piedras arriba el asfalto Sí, para poder caminarlo. ¿Y cuáles son los exacto, exacto. temas que La primera hasta fue sobre ahora? mi propia tesis de doctorado, que es Moisés Ville, como los últimos judíos de Moisés Ville. Lo que Ujú, está pasando en Moisés Ville hoy en día, que es todo un tema, porque pensá que en Moisés Ville está todo el patrimonio edilicio e histórico de los primeros colonos. La colonización agrícola judía en la Argentina fue un asunto importante para el judaísmo, ujú. y es un asunto que también despierta mucha nostalgia, mucho sentimentalismo en la colectividad. Y están las sinagogas más antiguas de la Sí, Pampa Argentina, hay cementerio y hay instituciones, hay un teatro, y ya, Cadima, viste, el Cadima, entonces deben quedar menos de 100 judíos. El pueblo se ujú, convirtió de un pueblo judío a un pueblo católico, un pueblo multicultural, si querés, porque llegó gente sí. de todo el país. Bueno, yo analicé un poco ese proceso en el documental. Se llama La Jerusalén Argentina y está online, está tanto en la página de Cinear, que es la página del Inca, Ujú. pero como también está en YouTube, está en Vimeo, los que lo quieran ver, Ah, qué La Jerusalén interesante. Argentina, lo buscan en Bueno, Vimeo, lo buscan en la YouTube y lo pueden Jerusalén ver gratis. Argentina, ¿lo buscamos en Vimeo o en Bien. YouTube mismo? Ok, Jerusalén con M, yo lo hice con M bien judío, ah, no ok, Jerusalén con acento claro. y N, ¿viste? Está Y bien, está después hice bien. uno que se llama El exilio de los músicos, Ajá, que es sobre músicos judíos que en la época del nazismo se rajaron de Europa y se vinieron a Buenos Aires y a Argentina y fueron gente muy importante en el mundo de la música, directores del Teatro Colón, directores de las orquestas de radio, el papá de Adrián Suar, que era Hassan. Y claro, bueno, claro. es un documental que lo Leibel terminé, Schwartz, exacto, Leiber y Schwartz. Y ese que cantaba en el Templo Libertad, que recién hablamos. claro, sí, sí, sí. Pero Y ese documental, cantaba, también tenía eventos, hacía eventos aparte de eso. No solo sí, era cantar. casamientos. De hecho, Sí, en sí, la sí. película entrevistamos a Adrián Suar en la película, y Ujú. dice
que todo el tiempo que se encuentra con gente judía le dice, tu papá me casó. Claro, claro. Sí, sí. Hacía casamientos, pero Es- aparte hacía, yo tengo recuerdo de haber escuchado alguna vez también que a algún evento en beneficio de algún shul, de algún colegio o de algo. Eh, Mirá, ¿sabes cómo le decían el Frank Sinatra de la colectividad judía? claro, claro, era Era, no había, a pesar de que había muchos cantores en esa época, la época mm, él no era el único, pero era el era muy popular y muy Maradona. querido. Y cantaba también en italiano. Mm, claro, Cantaba canzonetas italianas en la radio y sacó discos de canzonetas italianas. Por eso Suar, claro. el, Mira. el Suar, él lo trató de, porque era Schwartz, Sí, sí, era él Schwarz. era Kirchner de apellido, Sí, Kirchner. Schwartz era como el seudónimo, como negrito. sí, sí, sí. Y Schwartz lo trató de italianizar con Suar para las canzonetas italianas. Qué Eso me enteré bárbaro, haciendo la película. qué bárbaro. Los secretos de los Schwarz. Y Vos está sabés bueno, qué que sé yo. hay una ligación muy grande justamente de los músicos, porque yo recuerdo, bueno, hay muchos tangos en Yiddish. Sí. No solo de Argentina, también de Europa. Claro, ya en Europa, claro, ya en Sí, Europa, algunos judíos que después vinieron acá, no todos los cantautores de tango en Yiddish vinieron, incluso de la época de los guetos hay tangos. claro, sí, Este, sí, sí. y o sea que el tango, que era algo tan del Río de la Plata, ya era un ritmo que venía, bueno, el bandoneón, y acá estábamos con el acordeón, o sea, era, era un elemento bastante común en en la comunidad, ¿no? Y había, bueno, orquestas, era algo muy típico, las orquestas típicas y demás, había siempre algún judío en aquellas épocas, te hablo de la época del 30, la época de oro del tango, Sí, ¿no? pero la música y el judaísmo, hay muchos, es un oficio al que se han dedicado mucho los judíos, también en el mundo del jazz y hasta el rock, ¿viste? Ujú. Y la Ok. música clásica. Está filmando otra ahora. Sí, ahora estoy terminando un documental sobre niñas escondidas durante el Holocausto, es decir, nenas Mm, que los padres las tuvieron que dar a familias católicas para que no fueran a los campos de concentración ujú. y que En después de Eu- grandes, sí, 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 se salvaron y emigraron a la Argentina y viven en Buenos Aires. Ah, ok. Entonces cuentan sus historias de la guerra vista desde el punto de vista de una nena. ¿Ya tenemos nombre para ese? Sí, se llama Querido País de mi Infancia. Uf. Bueno, que sea con la mejor ayuda. Ya me comentaste, ya hablamos un poquito antes, me comentaste que ya tenés el cuarto en mente. Este, ¿Querés tirar línea o si lo dejamos todavía en suspenso? Ah, el cuarto dejémoslo en suspenso, Listo, así, así así hacemos otra charla. tenemos de qué hablar dentro de un rato, dentro de un tiempo más adelante. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Iván, la verdad que es un gusto encontrarte. Yo creo que tendríamos que dedicarte un programa entero porque es Nah, mucho lo que vos sabés y lo que descubriste. No sé si dijimos el segundo documental, ¿cómo se puede acceder a él? no, todavía no está, porque estamos tratando de que lo compre alguna plataforma, es decir, Ah, circuló, acá se estrenó en Buenos Aires, se estrenó, estuvo en cine, estuvo en festivales, yo lo llevé a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, a Uruguay. qué bien. Silvia, la protagonista, pues ese documental, la protagonista es Silvia Glosser, ella es la investigadora, ella es la que hizo la tesis y es la protagonista, es una musicóloga argentina, judía. Ujú. Silvia también lo llevó, ahora estuvo en Frankfurt. Es decir, se dio en muchos festivales internacionales, tuvo muy buen recorrido, pero todavía no lo estamos queriendo habilitar porque tenemos la ilusión de que nos lo compre alguna plataforma, porque también hay que pagar las cuentas, ¿viste? Entonces, Claro, en algún momento sí. se puede. El idioma base en español Sí, ese con es en español subtítulos. todo y hay partes en alemán, porque hay mucho material de archivo que está en alemán, pero está subtitulado todo. Subtitulado, subtitulado. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que pronto Netflix o algún otro se despierte y pueda dar una mano para que ya
podamos ver el tercero también ya realizado. Ojalá. Te mando un abrazo grande y bueno, aprovecho para desearte muy buen año 2026 y Igualmente, Marco. gracias por estar en Gracias, el gracias a micrófono de vos. Radio Naria. Gracias a vos, un abrazo grande y feliz año. Gracias, buen año.